Entonces, en esta parte, igual, ¿no? Aquí ya tenemos esta particularidad, como les digo, de las cuentas por cobrar, cuentas, documentos por cobrar y del inventario de mercaderías. Entonces, hacemos este análisis que estamos aquí. Estas tres alternativas y de ellas escogemos. ¿Sí? Entonces, como aquí tenemos que el inventario de mercaderías ha disminuido, es la segunda. Entonces, y eso es favorable. Entonces, estamos poniendo de esa manera. ¿Sí? Pero no se olviden de hacer esto. De aquí, porque puede ser que hayan aumentado mercaderías, pero en porcentaje menor al de las ventas. Eso también es favorable. Entonces sigamos nosotros con este análisis. Si tienen alguna pregunta. Vamos a la parte de los activos fijos. Aquí sí nosotros podemos unir estas cuentas, agrupar, si es el caso, las cuentas de activos fijos. El aumento de los activos fijos, el aumento. Eso en general es favorable. La disminución de los activos fijos es desfavorable. No estamos nosotros, como les digo, no estamos nosotros analizando en qué condiciones está cada activo. Eso no nos corresponde. Entonces estamos aquí en relación a la información financiera que se tiene. Porque podemos tener ahí, puede que la empresa tenga un vehículo que ya ni funcione, tiene ahí amontonado. Es problema de la empresa. Pero al fin y al cabo es vehículo. ¿Sí? Entonces ese vehículo que la empresa tendría que darle de baja a ese vehículo. O renovar, cambiar ese vehículo. Pero ese vehículo está en libros, tiene un valor. ¿Sí? Tiene un valor que está expresado en términos monetarios. Entonces, por lo tanto, la disminución de cualquiera de los activos fijos, la disminución es en cambio desfavorable. Por eso les digo, nosotros no estamos dentro de la empresa ni tampoco vamos a hacer ese trabajo, a ver en qué condiciones están los activos fijos. Porque tampoco somos expertos. Vamos a ver, por ejemplo, un equipo de tomografía, en qué estado está, nosotros no sabemos. De un hospital, un equipo de tomografía. Entonces está dañado, está por aquí. Nosotros no tenemos ese criterio para establecer. Simplemente es en función de la información financiera que se tenga. Entonces aquí veamos los activos fijos que tenemos. Entonces tenemos maquinaria que ha aumentado, terrenos y edificios han aumentado favorable, muebles y enseres han aumentado favorable, pero aquí tenemos que el vehículo disminuye. Y le hemos puesto 2 veces el vehículo. Quitemos una. A ver, veamos acá en el balance. Estamos bien. Sí, terrenos han aumentado, maquinaria y equipos han aumentado, muebles. Los vehículos han disminuido. Sino que le hemos puesto 2 veces vehículo. Entonces le voy a quitar el 1. Ya. Entonces aquí dentro de los activos fijos, estos activos fijos que han aumentado, su aumento es favorable. Y como aquí tenemos uno que ha disminuido, tenemos que hacer aparte el análisis de ese activo fijo que ha disminuido. Entonces ponemos dentro del análisis nosotros
Este es el análisis que estamos haciendo del balance general. El aumento de los activos fijos. Los ponemos terrenos, edificios, maquinaria, equipos, muebles y enseres. Esto es favorable o beneficioso para la empresa. ¿Ya? Entonces, en general, cualquier activo fijo que aumente es favorable. ¿Sí? Aquí vuelta en cambio tenemos los vehículos disminuye. Eso disminución, como es activo fijo, eso es desfavorable. Entonces no se olviden, nosotros no estamos, primero, dentro de la empresa. Segundo, no, tampoco es nuestro trabajo. ¿Sí? Ir a ver en las condiciones en que está ese vehículo en la empresa. Ya es otra de otras personas, es eso, ¿no? Simplemente nosotros, por eso analizamos los datos. Ya habíamos dicho que una de las características fundamentales del estudio, que el análisis financiero se basa en un estudio, ¿no? Dentro de los cuales está, para este análisis, la información financiera que tengamos. La información. Si está puesto, hay un vehículo, está puesto. No hay más. Ya, entonces aquí ponemos nosotros la disminución. El motivo el por qué haya disminuido ya es también particularidad de la empresa. Entonces aquí ponemos la disminución del activo fijo, vehículos, es desfavorable o perjudicial para la empresa. Entonces existe una parte, bueno, esto saliéndonos de la materia, ¿no? Hay una parte en la cual se maneja en las empresas que se llama la renovación de los activos. Entonces ya el activo fijo ya está bastante deteriorado, sí, bastante obsoleto el activo fijo, entonces hay que cambiar. Entonces ahí se le da de baja, pero hay que renovar ese activo. Porque si nosotros simplemente damos de baja ese activo, por ende, si disminuye el activo fijo y por ende va a disminuir también el activo en general de la empresa. Y además, si ese activo ya forma parte del patrimonio, va a disminuir el patrimonio. Entonces nosotros tenemos esto de que se contempla la renovación de los activos fijos. Entonces la disminución del activo fijo vehículos es desfavorable o perjudicial para la empresa. La depreciación, como les explicaba el día de ayer, nosotros sí, no tenemos
lo referente a la depreciación. ¿Cuáles son las circunstancias en que ha disminuido? Uno puede hacer por el tiempo y el uso del activo, u otro puede ser, como les digo, porque ha incrementado los activos fijos de empresa. Si tenemos más activos fijos, por ende, al calcular la depreciación, esta va a aumentar. ¿Sí? O si no, tiene que ver por la obsolencia que tienen estos activos por el tiempo y por el uso. Entonces dejamos esta depreciación acumulada, porque esto es simplemente una técnica contable que se determina. Entonces pasamos luego, aquí tenemos ya, pasemos a los pasivos. Entonces dentro de los pasivos sí podemos agrupar nosotros los pasivos corrientes. ¿Sí? Las deudas a corto plazo sí podemos agrupar. Y en general, toda deuda si aumenta es desfavorable. Toda deuda si disminuye es favorable. Entonces, eso es lo que les decía yo de la lógica. Nosotros personalmente tenemos deudas. ¿Sí? Si disminuimos, es decir, si estamos pagando esas deudas, vamos disminuyendo, favorable, pues. Va a llegar un instante que ya terminamos de pagar, alivio con esas deudas. Pero lo contrario, si en cambio estamos en deuda, que otra compramos otra vez, seguimos endeudándonos, va a ser perjudicial. Porque va a llegar un momento en que no podemos pagar. Vamos a tener dificultades para pagar. ¿Ya? Eso así de simple y en forma general. Como les digo, nuevamente repito la lógica que jugamos. Entonces, en este caso veamos, del pasivo circulante o corriente, que es lo mismo, circulante o corriente, documentos por pagar aumentado, cuentas por pagar han aumentado. Pero tenemos otros pasivos corrientes que han disminuido. Entonces, solo aquí tenemos que separar otros pasivos corrientes. Entonces, el aumento de los pasivos corrientes, documentos por pagar y cuentas por pagar, eso es desfavorable para la empresa. En cambio, la disminución de otros pasivos corrientes, eso va a ser favorable para la empresa. Entonces, pongamos dentro de nuestro análisis. El aumento de los pasivos corrientes, o pueden poner circulantes, documentos por pagar y cuentas por pagar, es desfavorable o perjudicial, claro, para la empresa, ¿no? ¿Ya? Entonces, si dentro de ese grupo tenemos alguna cuenta que haya disminuido, lo contrario, y tenemos que hacerle el análisis aparte. Entonces, hacemos aparte el referente a otros pasivos corrientes. ¿Sí? Estos otros pasivos corrientes tenemos en el balance, ¿no? A ver. Otros pasivos corrientes. Entonces aquí tenemos esta cuenta de otros pasivos corrientes. A ver dónde están. Estos aquí. Esta palabra nos faltó poner. Otros pasivos corrientes. Ya. Entonces acomodarán en esto de aquí. Le ponen adelante otros pasivos corrientes. Disminuye
Entonces eso va a ser favorable para la empresa. La disminución de otros pasivos corrientes. ¿Sí? ¿Es favorable o beneficioso para la empresa? ¿Es favorable o beneficioso para la empresa? Vamos a la siguiente cuenta. Ya tenemos otros pasivos corrientes. Préstamo bancario. El préstamo bancario a largo plazo aumenta. Es deuda. Ya. ¿Sí? De entrada, eso es desfavorable. El aumento del préstamo bancario a largo plazo es desfavorable o perjudicial para la empresa. Este aumento. Préstamo bancario. El patrimonio aquí que tenemos, el patrimonio capital, utilidad, que está formado por el capital y la utilidad, en este caso han aumentado las dos. ¿Sí? Si alguna de ellas o algún componente del patrimonio disminuye, entonces tenemos que hacer aparte el análisis. En general, el aumento del patrimonio, de las cuentas que conforman el patrimonio, si aumentan es favorable. Si disminuyen, en cambio es lo contrario, es desfavorable. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el patrimonio que ambas cuentas han aumentado, que está formado por el capital y por la utilidad. Entonces eso es favorable. El aumento eso también es otro problema de las empresas que se confían. No están aumentando su patrimonio. ¿Sí? Las deudas, el pasivo está siendo mayor que su patrimonio. Y eso, el momento menos predecible, comienza a tener inconvenientes la empresa porque sus activos corren mayor riesgo. ¿Sí? El aumento del patrimonio. Conformado por el capital y la utilidad es favorable o beneficioso para la empresa. ¿Ya? Entonces ya no tenemos más en relación al balance general. Hemos hecho el análisis de todas las cuentas que tenemos de este balance general. Entonces, en esos términos realizamos nosotros el análisis de esto. ¿Sí? En resumen, ya sabemos nosotros el aumento de los activos
es favorable. La disminución de los activos es, en cambio, lo contrario, desfavorable. Excepto estas cuentas de aquí, excepto el exigible y el realizable. Excepto las cuentas documentos por cobrar y excepto los inventarios de mercaderes. Sí, y en el caso de las empresas industriales también entra el inventario de materia prima. Entonces el aumento de los activos fijos favorable, disminución de los activos fijos desfavorable. Aumento de las deudas a corto plazo desfavorable, disminución de las deudas a corto plazo favorable. Aumento de las deudas a largo plazo desfavorable, la disminución de las deudas a largo plazo favorable. Cualquier deuda que se tenga, sea esta corta o largo plazo, si aumentamos es desfavorable, en cambio si disminuimos, eso es favorable. Y el patrimonio, igual, si aumentamos el patrimonio, favorable, si disminuimos el patrimonio es desfavorable. Entonces no necesitamos nosotros tener, sí, o aprendernos muchísimo referente a este análisis. Es comparativo. Entonces, ¿qué va a favorecer? ¿Qué no va a favorecer? Entonces, como ustedes saben, la lógica de determinadas cuentas se da, ¿no? Si nosotros particularmente tenemos un carro, luego tenemos otro carro, luego tenemos otro carro, luego tenemos otra casa, estamos aumentando nuestro patrimonio. Sí, estamos aumentando los activos favorables. Pero si en cambio, si tenemos dos casas y luego tenemos ya una sola, sí, los motivos que sean, no nos va a favorecer. No nos favorece, ya. Bueno, entonces quedamos para mañana seguir con este análisis. ¿Sí? Entonces, hasta el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge.